Hará ya como 2 años que conocí a Raúl a raíz de un negocio. Él era un empresario al que le gustaba mucho cerrar sus acuerdos económicos con una copa, y yo, que por aquel entonces era subdirector de una empresa de compraventa de terrenos, acudí de muy mala gana a un pub a una cita que tenía con él. Hola, ¿qué tal? Siéntese. ¿Quiere tomar algo? ¿Whisky con agua? Sí, camarero, por favor. Bien, dígame. Pues fenomenal, ¿eh? Sí. El negocio redondo. Mi Vaya. jefe está contentísimo, pero ¿Qué? yo no sé... ¿Qué quiere? Por favor, un whisky con agua para el señor y a mí lo mismo de antes. Dígame. Es que esa tierra es tan verde, tan bonita, y ahora construir unas casas encima va a quedar tan desagradable, ¿no? Bueno, aquí lo que ocurre es que seguramente mi representante a ustedes no se lo ha explicado bien. Aquí no se trata de poner una fila de casuchas que ensucien ese entorno que usted dice. Nosotros tenemos el proyecto de... Vamos a ver si yo se lo explico mejor. Verá. Tenemos la idea de 5 o 6 bungalows, de varios tipos. Entonces, cada bungalow irá rodeado de un jardín de las mismas dimensiones aproximadamente de los bungalows. ¿Me explico? Entonces, yo creo que deben ustedes echar ese temor tan grande que tiene acerca de que se vaya a estropear. A medida que pasaba la noche, Raúl me contó su historia. Era de origen catalán y emigró a Canarias durante la Guerra Civil. Llegó a Las Palmas en un viejo barco. En aquellos tiempos, la vida en las islas era muy dura. Debido a la guerra que asolaba el país, los alimentos de primera necesidad estaban racionados y era muy difícil encontrar trabajo. Para colmo, los sueldos eran miserables, pero como me dijo, lo importante era huir de la bomba. Raúl estaba solo y sin dinero. Consiguió un trabajo de peón que le reportó su primer sueldo. No era mucho, pero sí lo justo para comer y pagarse una habitación en una pensión de mala muerte, la cual me resumió en 2 palabras: chinches y miseria. Aprendí una lección que nunca olvidaría. En esta vida nadie regala nada. Tras una época en la que ejerció los más diversos oficios, consiguió una colocación permanente como administrativo en una empresa dedicada al comercio mercante. Gracias a ello, consiguió una estabilidad económica que hasta entonces no había tenido. Enseguida demostró una habilidad innata para los negocios y fue escalando puestos en la empresa. Con el paso de los años, llegó a ser director gerente.
Sin embargo, un buen día comprendió que para realizar los proyectos que ansiaba necesitaba una autonomía de la que no disponía allí. Aprovechando el boom turístico de los años 60, fundó su propia empresa inmobiliaria, con la que alcanzó gran prosperidad y un puesto importante en la sociedad canaria. Tras 40 años de privaciones y sacrificios, sus objetivos en la vida habían sido alcanzados y era un hombre feliz. No debía nada a nadie. Había llegado donde estaba con la sola ayuda de su sudor. Se había hecho a sí mismo. Estaba casado y tenía 2 hijas que lo eran todo para él. Me voy ya, ¿eh? Sí. Mañana tengo una asamblea, el jefe se me enfada. Bueno, si quieres que te lleve a algún sitio. Que va, tengo el coche ahí mismo en la Vale, puerta, ¿eh? pues entonces nos vemos, ¿eh? Vale. Espera un momento, por si tienes necesidad de llamarme, ahí tienes mi tarjeta. Ah, de acuerdo, te llamo, ¿eh? Ok. Vale. Adiós. Un año después de conocernos, me invitó a cenar precisamente en la noche en que se cumplía el aniversario de nuestro contrato. No era más que una excusa como otra cualquiera para pasar una velada agradable. Hola. Mira, ya ha llegado. Hola. Sube. Sí. ¿Qué tal ese viaje? ¿Qué tal? Muy bien. Mira, Amalia. Y estas son las pequeñas. Las dos, ¿eh? Y esta es la otra, seguro. Son iguales, ¿no? Vamos, anda, pasa dentro y descánsate. Ponte cómodo. Pasa. Bueno, dime, ¿qué te pareció? Estaba clarísimo, el fulano lo único que quería era más dinero. Pero es que no cabía más posibilidades de darle más dinero. Pero díselo a él. No, yo no le puedo decir nada. Estuvo detrás mío todo el día. Ni mira, ni detrás ni delante. Con él se cumplió lo estipulado, ¿no? Inclusive nos anticipamos en hacer la liquidación antes de tiempo. Pero si me llevó hasta el aeropuerto en su coche. No me dejó en paz. Que te lleve donde le dé la gana. No, ya, supongo. No, si él quiere algo, pues nada, que Pero si venga. no le hago ni caso, o sea, le dije que me diera su teléfono y vamos, olvídate ya de Claro, tú olvídate del teléfono. Con él hemos cumplido. ¿Él ha cumplido contigo? Supongo que sí, a mí me pagaron, lo único que me Bueno, interesa. pues entonces lo demás huelga. Tú déjalo, ya. Si quiere algo, que nos llame. Y ya sabremos que contestarle a su debido tiempo. Ajá, déjenme ahora ya. ¿Qué tal la comida? Oye, está buenísima, ¿eh? ¿Te gusta? De verdad, ¿eh? ¿Sabes una cosa? He decidido presentarme como candidato independiente al Parlamento de Canarias. Siempre te he dicho que tienes imagen de líder. Yo les dejo. Es más de medianoche y estoy destrozada. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Sígueme. Qué grandioso es el cielo, ¿eh? Y qué misterioso. Sí, pero hace mucho frío hoy, ¿eh? Te voy a contar una fantasía. Un cuento para matar el tiempo. De acuerdo, sabes que me gusta mucho. Imagínate por un momento en una civilización del futuro. No te la describiría porque sería totalmente imposible. Tan imposible como pretender enseñar a un cromañón el manejo de un computador digital. Imagina que esa civilización está tan lejos de nosotros en el tiempo que nuestro mundo
apenas si es conocido por unos arqueólogos especialistas en culturas antiguas. Y que por lo tanto, el hombre medio de esa época desconoce totalmente que en el siglo XX se produjo la Segunda Guerra Mundial. Pero óyeme una cosa. Solamente los especialistas, fíjate bien, los especialistas se preocupan por nosotros. Lo mismo que tú no tienes ni la más remota idea de la cultura mesopotámica. Imagínate que esa cultura maneja perfectamente el viaje a través del tiempo. Continúa, ¿no? Entonces esos arqueólogos viajan a través del tiempo y qué más. Efectivamente, el viaje a través del tiempo está reservado solo a unos pocos. ¿Quiénes, además de los arqueólogos, crees tú que podrían hacerlo? Supongo que a los comerciantes les debe venir. No. Eso sería catastrófico. ¿Tú te imaginas a un comerciante sin escrúpulos vendiéndole tecnología a Hitler, pongo por caso? Eso cambiaría totalmente la historia. Sí, pues la verdad es que no se me ocurre más nadie. ¿Puedes imaginarte un castigo mayor que un condenado a vivir en el pasado? Pero siendo tan adelantados como me estás diciendo, conocerán miles de formas de curar el crimen. No, sin controlar la mente del ciudadano, lo cual en esa época sería horroroso. Mucho peor es que nos estén mandando a nosotros sus criminales, ¿no? Que nos encarguemos nosotros de ellos ahora. No, son otras razones. Ellos hacen ocurrir lo ya ocurrido. Dios. Estas frases no son para tratarlas ahora en esta Es conversación. lo mismo, es igual. Tu historia no se tiene ni en pie. Me estás hablando de un señor que no viene del futuro. A nuestro pasado, con sus conocimientos, se desenvolvería mucho mejor que nosotros dos. ¿Qué conocimientos? ¿Qué conocimientos? Usa tu cabeza, imbécil. Imagínate a ti mismo abandonado en las puertas de Babilonia. ¿Qué idea tienes tú de eso? ¿Qué conoces de su historia? ¿De su cultura? Únicamente existen en el mundo arriba de unas 20 personas que puedan desenvolverse perfectamente en Babilonia. Pues es verdad, tienes razón. Escoge muy bien la época. Cuando deciden condenar a un hombre a vivir en el pasado, se reúnen unos expertos y ellos mismos escogen la época histórica en que han de vivir. ¿Tú te imaginas a un hombre enfermizo, débil, condenado a vivir en una aldea de vikingos de hace 2000 años? ¿Cuál fue tu crimen, Raúl? ¿Qué importa eso? Lo que yo hice hoy en día sería considerado un acto heroico, mientras que en esa época era, o mejor dicho, será un delito. Al menos podrás decirme dónde y cuándo te dejaron. En noviembre de 1938, en la Sierra del Cabal, entre las filas republicanas, y en plena batalla del Ebro. Así que estuviste en la guerra civil. ¿Y cómo te fue? Bastante bien. Los que me condenaron a esta época se equivocaron.
No tardé en darme cuenta que estaba en el bando perdedor. No tenía ni idea de la historia del siglo XX. Así que no pude adivinar lo que ocurría. Fue cuestión de suerte. Me pasé a los nacionales, les dije lo que había visto en las filas republicanas y... Es curioso. Me hice espía. Entonces decidí alejarme de la guerra y vine aquí. Mi negocio me interesa cada vez más. Además, están mi mujer y mis hijos. La verdad es que soy muy feliz aquí y ahora no regresaría jamás. La verdad es que te lo has montado muy bien. Parece que te has creído mi cuento, ¿eh? Claro que me lo creo. Si incluso es hasta interesante y todo. Pero mira, ahora será mejor que nos vayamos ya, ¿eh? Los dos. Naturalmente. Esas cosas no se dejan al azar. Llevamos ya más de un año pensándolo. Vamos. No. Tú no puedes hacerme esto. No puedes. Piensa en amar a los niños. Pero tú no puedes hacerme a mí esto. No puedes. No puedes. Eso, Raúl, forma parte del castigo. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! 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 ¡Ya está bien! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! Lo dejé en las afueras de Sodoma, una semana antes de la destrucción de la ciudad. ¡No!
Hará ya como 2 años que conocí a Abdul a raíz de un intercambio de telas entre nuestras tribus.